Hola, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo y en esta ocasión para hablar con Javier, a quien le estoy dando también a Alejandro, de la cuenta Astrología con H intercalada. Y en esta ocasión, como digo, para hablar sobre Ken Wilber o la pasión por el saber, lo cual es un tema sumamente interesante. A ver, está uniéndose, tenemos a Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Saludos. ¿Qué haces, Daniel? Bien, ¿Cómo sí. va? Mm, Estoy aquí, a ver, veo que está Javier. En principio debería de entrar ya y lo Dale, probamos, todo funcionó el otro día, pero no sé por qué no. a ver si tenemos suerte esta vez. Sí, espero que sí, que pueda ser de provecho y no tengamos los contratiempos que tuvimos el otro día. A ver, tenemos aquí la solicitud. En principio debería de A aparecer, pero bueno. ver, vamos a cruzar los dedos. Exacto, sí. Activó el Ah, vídeo, dice que activaste el bien, vídeo. vamos. Vale, y ahora, a ver, deberías de entrar. Javier, Sí, Ahí lo vi. Hola, sí, me escuchan. yo sí. ah, ¿tú lo ves, Yo lo Alejandro? estoy viendo, sí, sí. Vale, A ver, genial. Vale, entonces, ¿cómo estás, Javier? a ver. Qué alegría estar aquí compartiendo. Yo estoy bien, pero no los veo a ustedes. Ah, ahí está. Va y viene, va y viene. Va y viene, pero bueno, en principio, o sea, la imagen, digamos, se mantiene, Sí, aunque. sí, ahora estoy viendo, los estoy viendo bien a los dos, por lo menos. Ok, vale. ¿Te parece, Javier, si vamos adelante? A ver, esperen porque estoy con la notebook. ¿Ahí me están viendo? Sí, yo sí. Sí, Todos me ven de frente, bien, porque estaba con la notebook al lado, pero yo no los veo a ustedes. A ver Bueno, si hay una... bueno, yo los veo a los dos perfectamente bien y los escucho alto y claro. sí. Mm, no sé, si quieres probar, Javier, puedes salir y volver a entrar. No sé si podría ser algo así. Es que estas cosas, la verdad es que son un misterio. ¿Vos, Daniel, lo estás viendo, Javier? Sí, Ah, ok. Bueno, y yo los veo y hablaremos, pero no los veo. Pero Bien. bueno, hablaremos igual. Si nos ven Sí, y sí. los demás nos ven a los tres, no hay pues vamos. problema, ya los conozco. Dale, Ok, dale. Perfecto. sí. Y lo puedes revisar luego Claro, a posteriori, si te parece. claro, claro. Mm. Bueno, Es pues un nada, gusto. pues saludos a la gente que os vais conectando, que lo estáis viendo en este momento en directo o que lo vais a ver en diferido. Como siempre es un placer volver a compartir este tiempo, este rato. Y hoy para hablar pues con Alejandro, con Javier, a los que les daré ahora paso, para hablar sobre Ken Wilber o la pasión por el saber, algo que de entrada pues puede parecer, no sé, un poco, no sé, pretencioso a veces, ¿no? Pero es que justamente Ken Wilber es su pasión es el saber. Entonces, sobre esto hablaremos. Bueno, y si os queréis presentar, bueno, en fin, lo que gustéis. Bueno, a mí ya creo que me conocen. He participado en varias charlas eh, tan cordialmente invitado por Daniel. Eh, bueno, yo soy astrólogo, me interesó mucho siempre la psicología transpersonal y en mi camino, digamos, de estudio, de vida, hace varios años que me encontré con Javier. Él también es un estudioso de lo, bueno, ahora ya se va a presentar, pero estudioso de lo filosófico, lo astrológico y enseguida nos dimos cuenta que el modelo integral wilberiano podía aportar mucho a lo que es el contexto que le puede dar a la astrología. Y de hecho, hace unos años habíamos
seguramente te acordás, Javier, hicimos como un intento de seminario, ¿no? Con cómo el modelo integral, tanto el de Wilber como el de la espiral dinámica de Cowan, podía traer información a la astrología. Lo tenemos todavía ahí en el tintero, pero ojalá en algún momento lo podamos, eh, lo podamos retomar. Mm. Sí, Javi, dale, si querés, preséntate. Adelante, adelante, Javier. Pequeña presentación. Bueno, uno creo que todos compartimos este anhelo, búsqueda, llamada espiritual, llamado de desarrollo personal, llamado de autoconocimiento, de muchas maneras, y quizás hemos hecho muchas formaciones distintas a lo largo de los años y hemos aprendido a unir, a integrar de alguna manera unas y otras. Así que en ese camino estoy, inicié hace mucho tiempo un camino a través del oriental, de la Vedanta, en la escuela de Tinapura, mucho tiempo, y luego, bueno, aprendí también la astrología y me fui juntando también con distintos amigos, y lo que nos trae hoy a colación es el tema de Wilber con su modelo integral, que de alguna manera también lo he profundizado a partir de estudiar su obra, y como dice Alejandro, creo que y hoy quizás lo podamos acentuar un poco, la importancia de integrar distintos conocimientos, distintos caminos, distintas perspectivas de cómo, de qué estamos, digamos, en estos intereses que a veces se ven tan distintos, no solamente en cuestiones de espiritualidad o autoconocimiento, sino en cuestiones humanas. O sea, que personas se dediquen a la vida interior, personas más a lo exterior, etcétera, etcétera. Entonces, que Wilber ha dedicado mucha de su obra a eso. Bueno, yo creo que ya has centrado muy bien el tema y sin duda lo has expuesto realmente pues de forma muy, muy clara, ¿no? Es sin duda el tema que nos convoca hoy y que este modelo integral, pues de alguna u otra forma yo creo que a los tres nos ha tocado, nos ha resonado. Justamente yo creo que, a mí personalmente, pero bueno, yo creo que es una voz así como general, que es el hecho de que, por un lado, actualiza modelos pasados, actualiza todo, digamos, distintas tradiciones en una misma vertiente y, por otro lado, tiene la capacidad de proponer algo, ¿no? Porque no es solo, digamos, un historiador, ¿no? Como podría ser, pues, no sé, pues Mircea Eliade, por decir algo, ¿no? Un historiador de las religiones o, en fin, ¿no? Como tantos otros, sino que propone algo que va más allá, que es este modelo integral y que justamente cuando, muy bien has dicho, Javier, ¿no? Pues cuando uno está pues en este camino, está transitando vías, ¿no? De conocimiento, eh, tanto pues ya sea científico, ¿no? Porque también pues desde la rama científica también puede recogerse mucho de lo que dice Wilber y se puede utilizar, o ya sea pues a través de la psicología o de la filosofía o de la astrología, pues de pronto es como que estos caminos se vienen a encontrar y vienen o sea, Wilber propone algo que es, vamos a explicar lo mismo, pero desde distintos lugares y con ese eje central que, bueno, lo que se viene a denominar o lo que se llama como muchos niveles, o sea, el A, Q, L, ¿no? Perdón, ¿cómo Actual. es esto? Actual. Aqua, All eso, quadrants, all aqua. levels, sí. Exacto, esto, ¿no? Entonces, esto es vaya, en fin, lo súper como potente. Sí, Dale, creo dale, Javi. creo que Wilber es un poco como una especie de vanguardia desde hace muchos años. Lo es aún y lo será en el futuro, de alguna manera, por esta necesidad, creo, humana de integración de distintas cuestiones humanas. En algún punto también están la famosa transdisciplinaridad, el hecho de unir y ver al ser humano como con un eje común, está en la vida y bueno, cómo se desarrolla y distintas etapas de desarrollo, distintas áreas de desarrollo. Entonces, como que Wilber ha trabajado mucho en esos temas, o sea, no quedar como aislado en una
espiritualidad ajena o desencajada, digamos, de alguna manera de la vida social, cómo de alguna manera hacer un desarrollo psicológico sin dejar de lado una cuestión social, o sea, la relación con los demás, los vínculos. Esto creo que entonces sigue siendo de alguna manera una invitación a que el ser humano vaya aprendiendo a integrar, en definitiva, al otro, a los demás, tanto en los pensamientos distintos como las distintas etapas que cada uno pueda estar atravesando, ¿no? Sí, a mí, Qué bueno. digamos, lo que me parece muy importante de Wilber es que fue un gran ordenador y organizador de un montón de disciplinas y miradas, tanto de la antigüedad como de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Entonces, eh, si bien en la obra de Wilber él mismo va reconociendo como diferentes fases, Wilber 1, Wilber 2, Wilber 3, ya no sé por cuál va, pero debe ser Wilber 6 o 7, supongo. Eh, Sí, como parecen los celulares, ¿viste? Tipo el iPhone 1, el iPhone... Pero realmente es así, él fue como complejizando cada vez más su mirada, sin miedo inclusive de cuestionar lo que iba produciendo y complejizándolo. Eh, entonces, como decía Javier, fue generando como lo que él llama un modelo integral, que trata de no dejar afuera nada. Él repite muchas veces, nadie tiene la única verdad y todos tienen parte de la verdad. Entonces, el modelo de Wilber trata como de organizar todas esas verdades y las va postulando en diferentes dimensiones, estructuras. eh, bueno, a partir de ahí pueden aparecer algunas críticas eh, por parte de los que no son integrales, críticas en el interior del integralismo, pero es indudable que la obra de Wilber ha abierto la mirada de muchísimos estudiosos y como siempre digo, aunque quizás para hoy por hoy, aun Ken Wilber no reconozca, o sea, reconoce el valor de la astrología, porque sí lo reconoce, mm, pero no cierto, duda en ubicarlo en un nivel de su estructura prepersonal, por lo que tengo leído o entendido. Entonces, ahí uno puede empezar a dialogar, discutir con Wilber, y eso ya es muy rico, más allá que lo que opine exacto. Ken Wilber, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un gran, es una gran mente que te permite hacer Mm. nuevas preguntas. Sí, si me permitís, Ale, Sí, obvio, este, dale. Adelante. creo que parte también del trabajo que ha hecho, que ha intentado hacer, que ha intentado, digo, porque en algún punto una de las grandes brechas que tienen las sociedades contemporáneas, postmodernas sobre todo, es separar o, o hallar dividido el mundo de lo subjetivo con el mundo de lo objetivo, o el mundo de los estudios académicos con el mundo de los estudios, digamos, espirituales. Entonces, en algún punto, él escribió un libro muy interesante que es Ciencia y Religión, tratando de unir ambos mundos, uno reducido al estudio de la ciencia, pero en su faz de lo visible y material, y el otro, la religión, a veces subsumida en subjetividades, sentimientos interiores, intuiciones, lo que fuera, pero subjetivas. ¿Cómo se comparte eso, más si no es dogmáticamente? O sea, si no se ha pasado por la experiencia de lo espiritual, ¿cómo poder compartir lo espiritual? Entonces, bueno, esto obviamente en todos los caminos espirituales está un llamado a la experiencia personal para sentir y no a sentirlo dogmáticamente. Pero vuelvo a lo que quería decir. Él ha tratado de unir el mundo académico con el mundo espiritual. A veces, cuando lo espiritual, bueno, y creo que ha sido un trabajo y de alguna manera, entre comillas, no lo ha podido hacer, porque hoy Wilber no es un autor estudiado en las facultades de estas materias de Claro, psicología. claro. En algunas poco a poco, por eso digo que es un autor
que quizás también en el futuro se vaya integrando cada vez más a los estudios académicos, ¿no? Sí, si me permitís. Bueno, yo recojo varias cosas. Primero, lo que comentabas, Alejandro. Ciertamente, la astrología, pues, es como que le da una validez como vía de conocimiento, pero como decías, pues, más en el espectro o en la banda más personal y como si fuese, pues, no sé cómo decirlo, en conexión con aspectos que no acaban de, o sea, que son como preintuiciones o intuiciones, pero muy primitivas. Pero en cambio, yo creo que su modelo, y esto pues, no sé, no es que lo haya, digamos, no lo he contrastado, pero diría como algo así como que su modelo, justamente el modelo que propone Integral, viene a ser un calco muy, digamos, muy aproximado de la astrología, en un sentido de que, bueno, quien entienda de astrología y quien conozca, pues uno si mira la carta, pues empieza a ver cómo que puede dividir la carta, pues en 4 sectores, por ejemplo, o puede, es decir, hay una serie de esquematizaciones que nos permite la astrología que de alguna forma hace que, como Roberto Sajoli o la escuela Huber, ¿no?, ha estudiado o propuso, pues podemos ver la astrología en distintos niveles. Es decir, no solo desde el plano horizontal, sino también en un plano vertical. Algo que Wilber justamente pues trabaja, desarrolla, en fin, ¿no? Y como muy bien decías tú, Javier, el hecho de que conjugue pues tanto lo que es lo subjetivo con lo objetivo, lo que es la academia propiamente con las experiencias pues no sé, más subjetivas y quizá pues más difíciles de transmitir, porque bueno, es algo como que, ¿no?, en relación a lo abstracto, a lo trascendente o lo neptuniano, si nos ponemos así, ¿no? Es como yo aterrizo esto, si no es a través de un lenguaje, ¿no? Entonces, él hace un esfuerzo, yo creo que titánico, y en esto yo creo que coincidimos, y como bien sabemos, pues reconocido también como el Einstein de la conciencia. Por otro lado, su obra, y yo creo que y con esto acabo, su obra es riquísima, es decir, es muy extensa, es muy rica, trata los puntos que trata, pues sin duda los trata con una profundidad y un rigor que es ejemplar y que permite pues entrar en, no sé, desde lo personal, desde pues su diario, ¿no?, la pura conciencia del ser, si no recuerdo mal, ¿no?, pues que trata pues de, en fin, de sus experiencias más cotidianas hasta la muerte de Treya, ¿no? Es decir, ¿no?, que él es como que abre todo un abanico de propuestas muy amplio y esto me parece para resaltar. Sí, yo no sé si da para enfocar la charla desde este lugar, pero bueno, vamos y venimos, no importa. Claro, Pero sí. me parecía interesante lo que comentaba Javier en el intento de Ken Wilber de alguna manera unir lo que es la vivencia interior con lo exterior que estudia la ciencia, ¿no? Entonces, uno podría ver desde sus primeros escritos este intento de eh, digamos, como legitimar el mundo de lo espiritual, basado fundamentalmente en la propia vivencia, ¿no?, que tiene cada uno del mundo espiritual, porque es muy difícil, eh, o sea, decir lo espiritual existe con herramientas científicas externas, ¿no? Entonces, cómo la fenomenología de lo espiritual podía ser legitimado por la ciencia. Entonces, él por ese lado hace un intento muy loable y Sí, creo que logra, ¿no?, por lo menos llevar sí. esa temática. Entonces me pensaba, quizás, qué lástima, por decir algo, que Ken Wilber no haya tenido una experiencia de primera mano con la astrología. De hecho, no sé si la tuvo, por ahí la tuvo, por ahí no la tuvo. Pero yo creo que si Sí. hubiera tenido una experiencia de primera mano con un astrólogo capacitado, con un astrólogo que Sí, sí. pueda
ser un lector, ¿no?, energético, simbólico del adentro afuera con la carta de Ken, quizás él tendría otro tipo de actitud hacia la astrología. Como no la tiene, y, y él, digamos, como que en algún nivel, que me parece muy, muy real y muy positivo, ¿no?, que tenga como lo científico, como el validador de ciertos hechos. Es muy importante que la ciencia legitime y valide ciertas cosas, pero eso es como que pone un techo. Y como hoy por hoy lo científico no puede legitimar el hecho astrológico, entonces la misma astrología choca con ese techo y que no puede traspasar digamos, el techo de cristal sería la dimensión racional, ¿no?, que es lo que valida la ciencia. Entonces, ahí rebota, queda la astrología rebotando en el nivel Sí, pre-racional. Entonces, me sí. parece que hay una limitación en la mirada, por lo menos de parte de él y de todos los que lo siguen, porque creo que nadie rebate, más allá quizás de Tarnas, ¿no?, que en Cosmos y Psique propone una astrología transpersonal, pero después no he encontrado otros. No sé vos, Javi, Sí, ¿qué pensás? un momento, Mira, a ver, Sí, sí, si perdón. me permites un momento, Javier. No, sí, solo sí, decir que justamente Jorge Ferrer, de quien hemos hablado contigo, Sí, Alejandro, sí. pues, bueno, y que lo conozco personalmente, es decir, digo esto porque, por ejemplo, pues Jorge Ferrer, que es muy crítico con Ken Wilber, pero, pues, por ejemplo, en respecto a la astrología, o la invalida, o si no es directamente invalidada, bueno, no es como que, bueno, queda fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un caso, ¿no? Es decir, que esto mismo que acabas de decir, yo creo que es muy acertado. Es verdad. Es verdad. Jorge Ferrer valida la astrología y es un crítico importante de ciertos aspectos de la obra de Wilber, ¿no?, que le da otra visión menos jerárquica, ¿no?, sería desde el punto de vista de Ferrer. Sí. sí. Dale, dale, Yo, Javier. para no quedarme en el aspecto crítica a Wilber, porque de alguna manera como astrólogos y a él al no tener en cuenta o invalidar, o llámenlo de alguna manera de distintas formas. Yo creo que, por eso digo, como que cada autor o cada persona, autor y que se dedique a estos temas, estudiarlo desde el punto de vista filosófico o, bueno, o poético, yo qué sé, tiende a centrarse en algo. Él se centró mucho en tratar de hacer un escalón fuerte de lo racional, digamos. Y entonces no es que solamente invalidaba la astrología o no la tenía en cuenta, sino que él fue muy crítico de todo un movimiento denominado New Age, donde, por decir un nombre, a mí no me gusta ese nombre porque en otro punto me agrada la idea de nueva era y bueno, etcétera, etcétera. Pero es verdad dentro de este movimiento una cantidad de creencias que no son sustentadas o sostenidas en una mínima, diría a veces, cuestión racional. Esto me refiero a que dos seres humanos se puedan comprender, ¿no? Total. Etcétera. O sea, se entiende, es como, digamos, un lugar difícil Claro, claro. de establecer. De hecho, en la astrología pasa esto. En la astrología hay 1000 niveles de comprensión según cuál sea la percepción, digamos, el entrenamiento que cada uno haya tenido de cómo significar las energías, los signos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas variables. Entonces nos podríamos quedar también en la lucha y distintas perspectivas acerca de lo astrológico. Yo creo que no solo Wilber, digamos, no le dedicó la atención a esto, como tampoco a otros lenguajes esotéricos y demás, que podían traer más confusión a la mente de lo necesario para establecer una integración primero mental fuerte, para luego adentrarse en los temas que a veces se los denomina transpersonales o transracionales, ¿no? Entonces, bueno, creo una Está opinión, bueno. digamos. Está
coincido, Javier, está muy bueno Sí, lo que comentabas, sobre todo esto, ¿no? A veces uno se refiere a la astrología y cuántas astrologías hay, ¿no? Pero por ahí estaría bueno quizás tocar por ahí en qué puntos el trabajo de Wilber aporta, ¿no? Al astrólogo. Digo, traigo la astrología porque es lo que a mí, ¿no? Lo que a los tres nos apasiona, no sé si Claro. era el sentido de la charla, pero Sí, sí. sí es verdad, cuando yo empecé a estudiar a Ken Wilber, me quedó mucho más claro esto de que hay diferentes niveles de desarrollo de las energías o diferentes niveles de desarrollo de la conciencia. Y que esos niveles, lejos de ser mejores o peores, pueden ser más en contexto o menos en contexto, al estilo de lo que Maslow hablaba, ¿no? De los valores, ¿no? Es difícil ser espiritual con la panza vacía, para empezar. Pensar Exacto. en, tipo, en la integración del alma y el yo, cuando tenés que luchar por no morirte de hambre, bueno, entonces, eso me pareció muy significativo porque a veces también hay en la astrología un malentendido acerca de, no, Tauro es re básico y Acuario es la red, que interactuamos todos. Aunque quizás nadie lo diga de esa manera, puede ser un malentendido como que queda, o que la luna es un instinto maternal hiperregresivo, en cambio Urano es el liberador y Neptuno, bla, bla, bla. Entonces, esta mirada wilberiana pone las cosas como en su lugar, ¿no? Me parece. sí, digo, él tiene, en- entre otras cosas, este modelo que algunos llaman desarrollista o Mm. estructuralista. Entonces, tratar de ordenar un poco. A mí me hace mucho eco, ¿ustedes Sí, también? ahora empezó a hacer eco, sí. No sé qué puede ser. Eh, A mí no. Ay, ah, yo no os oigo bien. yo escuchaba con eco, Bueno, pero bueno, pero te escuchamos igual, sí. es que bueno, en este modelo desarrollista creo que es algo que también, a ver, no perdamos de vista que estamos dentro de una civilización, que la civilización de por sí pasa por crisis y distintos movimientos en relación a qué es lo válido, legitimado socialmente en determinadas épocas. Esto lo vemos en los planos político, social, que las sociedades valoran más unas cosas que otras en distintos tiempos. Y a veces en esto, lo que estamos viviendo ahí es una aceleración de cambio de valores, digamos. Mm. Y en ese sentido, los corpus filosóficos o las enseñanzas espirituales o las ideas acerca de la astrología también van teniendo su proceso de cambio. La Claro. astrología psicológica, llamada psicología, donde se buscó integrar la astrología con la psicología, no tiene más de 70, 50 años. La psicología no tiene más de 100 años. Entonces todo también va evolucionando de alguna manera buscando integrar, unirse a tal disciplina, me uno un poco con la otra y vamos logrando distintos tipos de una palabra que me gusta mucho que es síntesis. Síntesis que puedan unir algunas cosas de las que vivimos, que nos es difícil a todo ser humano, o sea, a todo ser humano nos es difícil, como decía recién Ale, el hecho de la sobrevivencia, de estar bien, con la panza llena y medianamente alimentado y saludable en una casa con comodidad, es lo primordial y lo básico que todo ser humano busca. Entonces, de alguna manera, si yo al, no tengo problemas de ese tipo por determinadas cuestiones y pongo lo espiritual como lo más importante en la vida, las personas que tengan esas carencias obviamente me van a mirar con una cara como diciendo, pero ¿qué te pasa? ¿No ves los problemas económicos que tengo yo? Entonces, Claro. eso es parte de la necesidad que Wilber en algún punto teóricamente lo dice muy bien también en su modelo integral. Integrar, entre otras cosas, significa trascender, pero incluir lo que yo he trascendido. O sea,
el modelo integral también es un modelo incluyente. Si yo no incluyo lo que ya he desarrollado o los demás aún no lo han desarrollado, si yo no lo incluyo en mi modelo, en mi forma de vida, en mis ideas, me voy, digamos, como se dice con las verduras, se van de vicio, ¿no? Claro, sí. Crecen sin poder incluir lo que ya han desarrollado. Mm. Eh, Adelante, adelante, adelante. no, Javier, te quería preguntar, porque eso creo que lo habíamos charlado cuando estábamos preparando esto, que en ese trascender e incluir, uno podría decir que es una manera orgánica en que la conciencia va incluyendo lo anterior y expandiendo y generando un nuevo nivel, pero ocurre que a veces hay como una especie de alergia al nivel anterior. Era algo así, ¿no? Eso me parecía muy Alergia, interesante. Sí. alergia a niveles superiores o fijaciones y, sí, también alergias a niveles inferiores. O sea, una vez que yo he superado algo, pero si no está bien integrado, empiezo a tener, bueno, estos problemas, digamos, ligados, son problemas, digamos, como llamarlos de nivel, digamos, Mm, ¿no? Es como decir, yo estoy establecido un nivel y no quiero saber nada de otro nivel de más arriba, no acepto que haya algo más arriba que lo que yo pienso o siento. mm. Sí, bueno, me permites un momento y estaba pensando justamente con esto que estabas diciendo, Javier, bueno, que estáis conversando. Estaba precisamente pensando en el hecho de que él mismo lo explica o lo expone también, que uno puede estar viviendo pues experiencias tanto desde lo transpersonal como de pronto otro día pues desde lo personal o incluso prepersonal, ¿no? Es decir, que vamos como subiendo y bajando como un ascensor, para decirlo así. Y como muy bien has dicho tú, Ale, pues justamente es sumamente interesante también verlo como una cuestión de energías. Es decir, pues lo podemos, siguiendo el modelo astrológico, lo puedes ver, ¿no? Asociado con planetas, en fin, Claro, con arquetipos sí. o lo que sea. Pero, no, o sea, como de pronto está como intentando decir, bueno, en esta frecuencia o en esta banda o en este tal, están sucediendo este tipo de experiencias que van asociadas o van, digamos, en un flujo hacia, y también muy interesante, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde van? Pues es que quizá van hacia un lugar, digamos, superior, pero claro, por una fijación que tengo, por un miedo, por lo que sea, ¿no? Entonces me quedo ahí trabado y voy como golpeando, ¿no? Para decirlo así, y lo mismo hacia abajo, ¿no? Es decir, de pronto ahí ya no quiero volver, ¿no? Bueno, adelante, adelante. Tal cual. Es Sí, como, por lo menos, Wilber, a mí me encanta que Wilber como que lo va desarrollando y por ahí en el próximo libro que saca ve una complejidad de lo que escribió en el anterior. Entonces, él después he visto que trabaja con la sombra, ¿no? Pues dice, bueno, quizás un monje budista se sentía reiluminado en un sentido espiritual, pero en un sentido por ahí emocional o cognitivo era muy básico o muy ignorante, ¿no? Entonces, esto de mezclar los niveles o distinguir niveles es muy interesante y cómo esto, ¿no? Estar identificado y fijado en un nivel, que es como estar enamorado del nivel en que estoy, ¿no? Entonces, todo lo que está por arriba no me interesa o lo racionalizo. Y todo lo que está por debajo lo critico porque es muy recontra básico, que no están a mi altura. Entonces ahí, bueno, es como que el viaje este de la conciencia que se va integrando y complejizando va teniendo como eh, esas tentaciones, ¿no? Por eso eh, él cuando habla de los niveles superiores de la espiritualidad, donde ahí yo, como yo no llegué, digamos, a hacer esas meditaciones, para mí es pura, es como leer una novela, digamos, ¿no? Digo, ¿de qué hablará? Entre el testigo sutil, el testigo, qué sé yo, digo, muy interesante, pero al no vivirlo queda como, no lo puedo llevar a mi experiencia, pero sé que está ahí, digamos, ¿no? vos, Qué bueno, qué bueno. vos decías, Ale, hace un rato, que algo muy que me parece interesante volver a decir,
que en algún punto él dice, todos tenemos una parte de verdad, pero no la totalidad de la verdad. El tema es que nos quedamos como absolutizando nuestra pequeña cuota de verdad, o sea, lo que vemos, lo que creemos, lo que sentimos, esa es la verdad, y si uno viene con otra perspectiva, hay que anularlo y demás. Entonces él habla de una cantidad de luchas o batallas culturales o batallas directamente, o sea, desde las religiosas o por territorio o por lo que fuera, pero pujas, confrontaciones que, bueno, el ser humano va observando, tener, y la necesidad de observarlo, aprender a ver estas diferencias. ¿Por qué las diferencias? Estas diferencias están en diferentes niveles, en diferentes necesidades, en diferentes modos de ver, en diferentes situaciones, pero uno mismo, en lo personal, psicológico, pasa por distintas situaciones. Entonces, cuando nos encontramos con un ser humano que está pasando por otra situación, lo interesante es ver que hay distintas situaciones, distintas etapas. Entonces, y nos es quizás adictivo, diría, o reactivo, decir, no, pero supera eso, yo qué sé, porque uno lo ha superado, o viceversa, o no aceptar lo que el otro esté buscando porque uno lo dejó de buscar hace tiempo, etcétera, etcétera. O sea, la dificultad que tenemos de las distintas etapas que vivimos, en modo personal, en modo también nacional, digamos, como países, nos lleva a mucha conflictividad. Entonces, en principio, el poder ponerse a observar estos diferentes niveles nos ayuda mucho a respetarnos. Y esto también, perdón, y aquí corto, pero en astrología se ve también cuando cada persona está atravesando distintos tipos de experiencia, por tránsitos o por lo que fuera. Entonces, hay distintos tipos de transformación, distintos momentos, distintas épocas. Entonces, ver la distinción, ver lo distinto, es algo que creo que se relaciona con la palabra integración. Tenemos, o sería bueno, quizás, o es una invitación a poder integrar lo distinto que observamos en nuestro derredor. Y en principio observar qué distinto, porque la aceptación y todo eso es un proceso que, bueno, espero que se pudiera dar, pero a veces no lo aceptamos ni nosotros mismos los cambios. Claro. Tal cual. Sí. Recogiendo lo que decías, Ale, decías que hablabas, pues, esto, ¿no? Por ejemplo, pues este budista, este meditador, ¿no? Que quizá pues está hablando de no sé qué, de no sé cuántos, tal, que parece pues esto, muy, muy sutil o muy, muy profundo, trascendente, ¿no? Y en cambio, pues es como que quizá cosas más básicas y tal, pues están como descuidadas. Y me has hecho recordar a Chogyam Trungpa el libro este del materialismo espiritual, por ejemplo, ¿no? Que justamente habla de esto, ¿no? De este ego, ¿no? Que también se puede ir inflando. O Jen Woolworth, no sé si lo conocéis, este libro es buenísimo, el despertar, no recuerdo, dime Alejandro. Wellwood, me suena el autor, pero no lo tengo el libro. Bueno, es un libro buenísimo y justamente habla de esto del bypass espiritual, ¿no? Y por otro lado, bueno, siguiendo pues un poco con lo que hemos estado también exponiendo, claro, también pensemos en las críticas que se le han hecho, por ejemplo, pues Michael Daniels, este libro también súper, bueno, también de Kairos, ahora se me ha ido el título, de Michael Daniels, o el de Michael Weisborn también, que le hace también una crítica muy buena. O otro libro que es el Más allá de la dualidad, que es el de John Nelson. Es decir, por citar estos tres, ¿no? Luego tenemos Frank Visser, etcétera, ¿no? Pero es como que cogen este modelo, lo reinterpretan, es decir, ¿no? Recogen, o sea, se empapan de Ken Wilber, lo reinterpretan diciendo, bueno, lo que nos está proponiendo Wilber
Es decir, es un modelo realmente pues, integrador, que busca, como muy bien decías tú, Javier, busca el no dejarse afuera, pues nada, para que pueda todo pues, converger hacia lo humano, para decirlo rápido. Pero por otro lado, dicen, bueno, pero es que resulta que, pues, en fin, ¿no? Que puede ser muy estructuralista, que puede ser muy jerárquico, que de pronto, pues, la sombra, que también sería interesante, pues, si os parece, pues, también entraremos en el artículo que escribiste, Alejandro, ¿no? Pues la sombra, ¿no? Es decir, en qué lugar queda la sombra en todo su trabajo, ¿no? Cuando habla, pues de psicología, desde, en fin, ¿no? Todo esto como muy dinámico, pero que parece como que tendiese pues a quizá polarizarse, me polarizo en un lugar, en un sector que desde aquí pues es como que digo lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Entonces ahí es como que estas críticas, por ejemplo, que con John Nelson, por ejemplo, o no, con Michael Washburn, si no recuerdo mal, creo que llegó a un punto en el que, en fin, ya no, no la aceptaba. Es decir, que de entrada es como, estoy intentando, hace años que los leí, pero estoy intentando recordar las introducciones tanto de uno como del otro, de Nelson y de Washburn, y dicen algo así, ¿no? Como diciendo, bueno, es que intentábamos, ¿no? Como decir algo distinto a lo que, siguiendo su modelo, o sea, reconociendo su modelo, pero algo distinto y como que no hubo chance, ¿no? Sí, lo que decís vos no hubo chance, no sé, a veces, porque la crítica, o sea, no solo se pide la crítica, sino que se acepte la crítica, o sea, ¿se entiende? Entonces, yo lo veo a Wilber como que el enojo para con Wilber, las críticas, han venido sobre todo porque él no contesta, él no confronta. Entonces viene la crítica sobre el por qué no confronta. Entonces, por eso te digo, yo tengo esta idea, ¿no? Cuando leo los autores, hay cosas que no me gustan de algunos autores, pero bueno, Obvio. agarro lo que me gusta. O sea, cuando veo una manzana, como la parte que me gusta y dejo el cabito y otras cosas. Y así creo que es a Wilber, creo que como en algún momento fue llegado a llamar el Einstein de la conciencia, se le empezó a pedir ser una especie de semidios que venía a dar la gran verdad y, pasó a ser como una especie de padre de la nueva era, padre de lo transpersonal, y se le empezó a criticar, para mi gusto, en demasía. Yo mismo lo he criticado en algunas épocas porque me subí al caballo, todos nos subimos al caballo Claro, rápido, claro. criticar. Y es necesario también, si me permites, Javier, necesario también el hecho de poder decir, bueno, vale, os he estado empapándome, he estado, bueno, voy a digerir y a ver, como tú muy bien decías, ¿no? A ver qué es, o sea, con qué me quedo. Y aquello con lo que no me quede necesito confrontarlo para decir esto fuera, ¿no? Sí, sí, coincido con lo que dice Javi. Yo creo que también se trata de, creo que lo habíamos charlado, como de fases o procesos cuando uno se apasiona, ¿no? Por un autor, por un filósofo, por un maestro. eh, Al principio es todo, genial, y de a poco es como que uno, es como comer un banquete, ¿no? Al principio comes todo, pero después, bueno, lo tenés que digerir. ¿No? Lo tenés que digerir y en esa digestión, que ya es absolutamente personal y que lleva un tiempo, después vas a quedarte con cosas y vas a evacuar otras. Claro, Es lo más natural que hay, es lo más claro. natural que hay. Y está muy bien. Eh, pero sí me parece, más allá de, que eso ya sería tipo por ahí, eh, una, una charla geminiana, ¿no? De crítica por la crítica, que tampoco está buena, pero uno sí puede ver que ocurre en el entorno del mundo integral, que sí, que uno puede leer como una especie de sombra, que por lo menos yo la veo como de soberbia. Entonces, no le entran balas. No digo todos, ¿no? Porque Sí, sí. generalizar no va, pero en gran medida hay como una sombra. Por eso Wilbert dice, muchachos, trabajemos la sombra porque podemos meditar 25 horas por día, que si no reconocemos nuestra sombra, no vamos a llegar a ningún lado.
yo sí creo que, por lo menos con ciertas personas con las que pude haber interactuado eh, Mm. del mundo integral, una gran soberbia egocéntrica que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Están en ese nivel y lo que está por abajo les tienen como alergia y uno ni siquiera puede como interactuar de manera... Yo es algo personal, ¿no? Pero ¿quién, Yo quién estoy, podría, quién puede tirar la piedra primero? mm, ¿Cuándo no? Uno mismo no estuvo soberbio. Yo a veces me encuentro pensando claro, soberbiamente con algunos colegas y digo, dale, flaco, ¿cómo vas a decir esto con la astrología? claro. Sí, Sí, y si me permites un momento, Javier, también decir que evidentemente, bueno, yo por lo personal, pues también creo que es, bueno, vendría a decir un poco lo que has comentado tú, ¿no? Respecto a soberbia y tal. Pero cierto es que, claro, es que pongamos en contexto desde los inicios de la psicología con, yo qué sé, pues con Freud o con Charcot, da igual, ¿no? Y desde entonces todo el arco que se establece, ¿no? Hasta el momento presente, wow, de pronto aparece Wilber y es que te vuela la cabeza, o sea, directamente es ¡buah! ¿No? Y cómo no te vas a sentir soberbio, o sea, cómo, yo qué sé, ¿no? De pronto, pues la soberbia entra, claro, es que sí, forma parte sí. de lo humano y de pronto yo mismo, pues digo, wow, leer a Wilber, o sea, esto es canela fina y con esto voy por el mundo ya, ¿no? A lo grande, ¿no? Quiero decir que, claro, te sientes, o sea, eres Wilber y dices, bueno, es que fijaos lo que os estoy proponiendo, o sea, os estoy diciendo, bueno, hemos acabado aquí y desde aquí, o sea, vais a estar estudiando pues mi obra porque lo digo todo, ¿no? Puede decirlo, claro. Sí, sí. Aún, aún teniendo en cuenta que él, bien lo recordaba Ale, Wilber a sí mismo se da como procesos de transformación en su misma forma de transmitir esta integración, ¿no? Y va integrando, entonces creciendo o formas de manifestarlo, etcétera. Y muchas veces, en muchos libros, tiene más de 30 y pico de libros, dice siempre en alguna parte del libro, dice, y otros vendrán, no hay problema que sigan integrando, que sigan trabajando en la integración. Uno lo agarrará más por el lado de la medicina, otro por el lado de la espiritualidad, otro por el lado de la filosofía o de la ciencia o de los negocios. Pero siempre va a haber otros que van a hacer más de lo que podamos ir haciendo lo que estamos vivos hoy. Eso lo dice mucho, por eso siempre también tiene un acento evolutivo en su pensamiento, Mm. en una fe en que se va desarrollando evolutivamente, que uno lo puede analizar por otro lado, él no lo habla en estos términos, esto por ahí lo hablo más en términos astrológicos, ¿no? Que los sistemas nerviosos de las personas van evolucionando hacia mayor captación y sensibilidad de lo que se está viviendo y esto lleva a mejor comprensión y cómo hacer mejor las cosas. Sí, sin duda la historia humana se trata un poco de esto, de lograr una sensibilidad tal a veces uno exagera la sensibilidad, porque pone la cuota de sensibilidad solo en tal lugar, o sea, o con tal, conmigo mismo, o con tal grupo humano, y ahí está toda la sensibilidad puesta. Sin duda la sensibilidad crece, el tema es cómo poder esa sensibilidad abrirla sin quedarse tipo ameba, ¿no? Muerto por estar demasiado sensibilizado, pero a su vez también necesario de reconocer el tiempo en el cual uno está viviendo. Esto es un tema de integración. Por eso uno se puede abrir a sensibilizarse mucho, pero si no logro una estabilización, una integración con partes más integradoras, racionales y demás, puede haber un problema. Por eso esto que habla Wilber de desarrollar también distintas formas, él lo llama inteligencias múltiples, por, equilibradamente, tanto lo espiritual como la vida material, como el interés por lo social, lo interpersonal, lo ético, etcétera, etcétera, que
a veces desarrollamos solamente Mm. una línea, y nos quedamos como desintegrados en relación a otras, ¿no? Qué bueno. Mm. Eso es muy interesante. Ahora, mientras hablaban, eh, y esto que comentaba Javier, tipo, acerca de la sensibilidad por un lado, y este modelo que parecería que tiene un trasfondo evolutivo, ¿no? En lo wilberiano, no sé por qué lo empezaba a relacionar con un modo, como si, como si el de Wilber fuera un, voy a generalizar, no, lo traigo para charlarlo, no como, Sí, sí, como, como si fuera un modelo masculino. Que de hecho, fíjense exacto. que no he visto muchas mujeres interesadas por el modelo wilberiano, y de hecho cada vez que lo compartí con mujeres, dice, ah, ok, y no les interesó. Y lo reflejaba con lo que hablamos antes, Daniel, que lees a Wilber y nosotros como que volamos, y por Mm. ahí, porque hay algo, obvio, ojo que Wilber todo el tiempo habla de los dos caminos, ¿no? El masculino y el femenino. Él mismo Sí, sí, dice que sí. hay que integrar el modo masculino y el modo femenino, lo dice él, pero no puede evitar De- su propio sesgo que claro. lo lleva como hacia lo masculino, y por quizás Ferrer, pese a ser un hombre, trae el lado más como Sí, horizontal, que complementa sí. el lado wilberiano, y eso me parece muy, muy rico. Y esto que hablábamos antes de la sombra de los integrales, que es eminentemente, me parece masculina, tipo, vos no llegaste a mi nivel, papá, ¿quién te crees que sos? ¿No? Como, yo, digamos, lo siento así, ¿no? Entonces, y Sí, sí. esto no es que lo haya buscado Ken Wilber, ni mucho menos, pero la misma forma estructurada y evolutiva le da un cariz muy de la cualidad yang y no tanto yin, me parece. Totalmente. Sí, esto- Fijémonos, perdona Javier, fijémonos que últimamente, o sea, ya se muestra pues vestido como mujer, es decir, que las exposiciones, ¿no? Claro, por destino le viene ponerse una peluca de mujer. Exacto. sí, yo lo quería poner en términos de, por eso te digo, como que a veces uno le pide, yo también estoy totalmente de acuerdo con vos, Ale, este, cuando uno estudia la filosofía oriental, la hindú, sobre todo, y ve que hay cuatro caminos grandes, cuatro Mm. caminos o yogas, el karma yoga, el jnana yoga, el bhakti yoga, o sea, como, y de alguna manera cada uno tendrá tendencia o épocas en situarse más en una o en otra y demás. Esta capacidad bueno, yo creo, por eso decía antes que Wilber ha insistido mucho en su trabajo, por creo su propia naturaleza, a tratar de fortalecer, y digo fortalecer el aspecto racional del ser humano. Porque uno dijera, no, pero el mundo civilizado sobra racionalidad, la tecnología, etcétera, etcétera, y nos falta sensibilidad, sin duda, pero cuando hablo de la racionalidad de la cual habla Wilber, habla, Sí. como decía Galeano, una racionalidad sintiente, o sea, no una Exacto. racionalidad tecnológica enajenada de las necesidades humanas básicas, la sensibilidad empática, etcétera, etcétera, hacia todo lo vivo, etcétera, etcétera. Pero Buenísimo. tiene Buenísimo. un sesgo, tiene un sesgo racional, sin duda. Este, Mm. aunque a veces también tenga esos raptos de sensibilidad poética, pero demasiado espirituales y quizás no ligado a cuestiones más encarnadas, más cotidianas, más Mm. de índole social, visibles, que por ahí lo tiene un poco más Ferrer, ¿no? Perdón, bueno, es que un par de cosas, es que ahora me asaltaba. La primera es que deberemos de finalizar pronto porque me estoy quedando sin batería, aunque podría conectarlo, pero bueno, debería de cambiar un poco el montaje, que puedo hacerlo si quieren. Y por otro lado, justamente con esto que estás diciendo, sería interesante si quieres comentar algo, Alex, sobre la carta y sobre esta sensibilidad o esta
la parte mística, ¿no? Recuerdo pues el análisis que hacías que tenía como un componente Sí, importante. sí. Sí, sí. Bueno, en un libro, el último libro que escribí con Vanessa, que se llama Ecoastrología, analizamos la carta de Wilber en términos de algo que en Casa 11 también se aprende, que son los núcleos energéticos, que son como maneras de sintetizar todo lo que hay en la carta, y ahí es muy evidente que hay un polo muy mental, racional, científico, y un polo muy místico, que es básicamente la vida misma de Ken, ¿no? Y era muy interesante cómo se evidencia eso, ya como viéndolo desde afuera, ¿no? Viendo a Ken Wilber y su destino, podríamos decir, ¿no? Su vincularidad, inclusive con sus críticos, inclusive con lo que vivió en su vida con Treya, inclusive con, bueno, con cómo va. Bueno, y ahí, bueno, pude ver un poco esto de cuál podía ser todos los aportes que hizo Ken y cuál podía ser lo que no estaría viendo, ¿no? Que me parece que lo que no está viendo, que quizás lo ve, por eso, como no tengo lamentablemente la posibilidad de hablar con Ken, no lo podría chequear, pero cómo él, eh, digamos, cómo poder ver esto que él postula tan fuertemente en sexo, ecología y espiritualidad, que es que hay dos cuadrantes que son interiores y dos cuadrantes que son exteriores, y lo recontra estudia y lo recontra complejiza, pero me da la sensación que en pocos momentos él lleva eso a su propia vida y ve que lo exterior es un reflejo de lo interior. Por eso, y, digamos, justifica las reacciones que tiene. O sea, ese trabajo no veo que sea esencial en la obra de Wilber. Tampoco tiene por qué serlo, porque no le podemos pedir todo ¿no? Tampoco da para que le pidamos todo. Solamente es como una especie de, no sé si llamarlo incoherencia, pero por lo menos nosotros Sí. los astrólogos, eso es como un aforismo que tenemos, como es adentro, es afuera, y todo el tiempo estamos viendo que si me choca un auto, algo tiene que ver con algo interior, no necesariamente porque el tachero es un... Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, intenté darle como esa mirada. Mm, sí. ¿Qué hago? ¿Queréis que conecte el móvil? No, Llevamos casi una hora, no, estamos ya a punto de finalizar. Javi, no sé si querés cerrar con algo y en todo caso otro día volvemos a hacer una No sé si, si le gusta a perdón, la no sé gente. si me va a dar la batería, porque Ah, estoy ya al ya estás a 2% full. ahora. Bueno, como quieras. Cerramos y otro día nos reencontraremos. ¿Qué les Me parece? parece. Claro. Este, Bueno, yo les cuento, he dado un paso grande que por lo menos lo he podido hacer, pero he dado toda la charla y todo sin verlos. Sí, Entonces en algún momento miraba para la compu donde tengo acá a un costado para verlos, pero claro, no era al mismo tiempo, entonces se me hacía un lío. Pero bueno, bueno, espero para la próxima podamos seguir, sí. yo al menos, practicando para estar bien. Estuvo buenísimo igual, me parece. Y en el replay nos vas a ver a los tres. Bueno, Daniel otra vez. Javi, gracias. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes gracias. también por invitarme y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo, un placer. Saludos, Chao, gracias. Chao. chao. Bye bye.